Muy buenas, mi nombre es Gina y les estaré explicando el día de hoy la práctica de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Comenzaré hablando un poco sobre los carbohidratos. Estos son degradados en el tracto gastrointestinal por diversas enzimas. El proceso de digestión comienza en la boca, donde la tialina de la saliva descompone parcialmente el almidón en sacáridos más pequeños. Luego, en el intestino delgado, esas moléculas son transformadas en monosacáridos, como son la glucosa, la fructosa, la galactosa, la manosa y también las pentosas, que pueden ser absorbidas a través de la mucosa intestinal. Una vez absorbidos los carbohidratos, los monosacáridos ingresan al torrente sanguíneo a través de las venas mesentéricas y llegan al hígado mediante la circulación portal. En el hígado, estos azúcares son procesados sin restricciones, a diferencia de otros tejidos donde la glucosa necesita la acción de la insulina para ingresar a las células. Dentro de los hepatocitos, que son las células del hígado, la glucosa puede ser utilizada inmediatamente para obtener energía o almacenarse como glucógeno, una reserva energética clave para periodos de ayuno. Cuando una persona consume glucosa, esta es absorbida rápidamente en la primera porción del intestino delgado, que sabemos que es el duodeno, provocando un aumento en la glucemia. Sin embargo, este aumento de la glucemia es regulado por la insulina, que facilita la entrada de la glucosa a los tejidos, estabilizando sus niveles en la sangre. En una curva de glucemia, los niveles alcanzan su punto máximo entre 30 minutos y 1 hora después de la ingesta de glucola, o descendiendo progresivamente hasta valores normales en aproximadamente de 2 a 3 horas. Entonces, en condiciones normales, toda la glucosa filtrada por los riñones es reabsorbida en los túbulos renales, evitando su eliminación por la orina. Sin embargo, en personas con diabetes, la deficiencia o resistencia a la insulina provoca hiperglucemia, que es el aumento de la glucemia. Y cuando los niveles de glucosa en sangre superan el umbral renal, el exceso se excreta por la orina. Los valores normales de glucosa en sangre en ayuna oscilan entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Y tras las comidas, rara vez superan los 180 miligramos por decilitro debido al control metabólico del organismo. Este equilibrio es fundamental, ya que el cerebro y el sistema nervioso dependen principalmente de la glucosa como fuente de energía. En situaciones de ayuno prolongado, ayunos más largos, el cuerpo emplea mecanismos hormonales y metabólicos para prevenir la hipoglucemia y garantizar un suministro continuo de energía a estos órganos esenciales. Cuando ocurre hipoglucemia, el cuerpo utiliza varias estrategias para mantener los niveles de glucosa en sangre. Inicialmente, el glucagón y las catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, estimulan la glucogenólisis hepática, liberando glucosa almacenada en forma de glucógeno. Sin embargo, esta reserva es limitada, por lo que el organismo recurre a otras fuentes de energía, como la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de aminoácidos en el hígado y el riñón, regulada por el cortisol, el glucagón y las catecolaminas. Y la lipólisis también, que es la descomposición de grasas para obtener energía. La lipólisis es promovida por hormonas como el glucagón, cortisol, ACTH, hormonas de crecimiento, TSH, adrenalina y en el embarazo, lactógeno placentario. El sistema nervioso central regula estos mecanismos hormonales para equilibrar la glucemia. En la diabetes, la glucosa en sangre suele ser superior a 125 miligramos por decilitro en ayunas, lo que facilita el diagnóstico. Sin embargo, algunas personas presentan valores normales en ayunas, pero no muestran alteraciones en la tolerancia a los carbohidratos cuando se les somete a las pruebas. La prueba de tolerancia oral a la glucosa evalúa la capacidad del organismo para metabolizar la glucosa. Requiere seguir una dieta con menos de 150 gramos de carbohidratos y 2.000 calorías diarias durante 3 días previos. Se debe ayunar entre 8 a 14 horas antes de la prueba, evitar ejercicio intenso y permanecer en reposo durante la misma. En adulto se ingieren 75 gramos de glucosa diluidos en 200 mililitros de agua, mientras que en los niños la dosis es de 1.75 gramos por kilogramos de peso corporal del niño. Toman muestras de sangre antes de ingerir la solución y luego de los 30, 60 y 120, o sea, luego de la media hora, luego de la hora y luego de 2 horas, haberse hecho la ingesta de los carbohidratos. La prueba de tolerancia oral a la glucosa es clave para diagnosticar o descartar las diabetes. En la mayoría de los casos, los resultados son claros, pero algunas curvas de glucemia pueden ser difíciles de interpretar cuando los valores están cerca de los límites normales. Para evaluar la curva de la glucemia, se consideran 3 valores principales: la glucosa en ayunas, el pico máximo de la curva, dependiendo de la absorción intestinal de la glucosa, y el nivel a las 2 horas, que es el más relevante para medir la utilización de la glucosa en el organismo.
En individuos no diabéticos, los valores máximos permitidos son menos de 200 miligramos por decilitro a los 30 y 60 minutos y menos de 140 miligramos por decilitro a las 2 horas. Un nivel en ayunas mayor o igual a 120 miligramos por decilitro en más de una ocasión ya es suficiente para diagnosticar diabetes sin tener que hacer pruebas. Los criterios diagnósticos de diabetes, tenemos síntomas clásicos de diabetes: poliuria, que es exceso de orina, cuando la persona orina mucho en exceso; polidipsia, que es exceso de sed, cuando le da mucha sed; polifagia, exceso de hambre, cuando el paciente siempre tiene un hambre constante; y la pérdida de peso inexplicable, o sea, que perdió peso sin ningún motivo, sin ninguna razón, junto con la medición casual de la glucosa en sangre de mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Otro criterio es la glucosa en ayunas, mayor o igual a 120 miligramos por decilitro en al menos de 2 ocasiones. La prueba. También la prueba de tolerancia oral a la glucosa, un valor a las 2 horas de 200 de mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, y al menos un valor intermedio igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Los resultados de la prueba no cumplen los criterios para diabetes, pero tampoco son normales. Se considera disminución a la tolerancia oral a la glucosa, lo que indica un alto riesgo de desarrollar o de crear diabetes en el futuro. Se diagnostica cuando el valor a las 2 horas está entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Las personas con tolerancia reducida a la glucosa pueden prevenir la diabetes con cambios en el estilo de vida, como aumentar la actividad física, reducir el peso corporal, mejorar la alimentación. Todo eso en conjunto va a hacer que la persona pueda prevenir de padecer diabetes en el futuro. Los factores que influyen en la curva de glucemia incluyen la edad. En los niños, por ejemplo, los valores de esta prueba son similares a los adultos, pero algo inferiores, son un poco más bajos. A medida que se envejece, la tolerancia a los carbohidratos disminuye debido a una disminución en la secreción de insulina y una reducción de su acción en los tejidos periféricos. También tenemos el peso. La obesidad causa resistencia a la insulina, lo que dificulta la utilización de la glucosa. Por consiguiente, las personas con un índice de masa corporal muy elevado tienen una mayor prevalencia de diabetes. Y otro de los factores es el embarazo. Durante el estrés metabólico puede revelar diabetes latente. Las hormonas producidas por la placenta, como estrógenos, progesterona y lactógeno placentario, interfieren con la acción de la insulina. Aunque los niveles de glucosa en ayunas son más bajos, después de consumir glucosa, los niveles son más elevados debido a un retraso en el metabolismo de los carbohidratos. Los criterios para el diagnóstico de diabetes gestacional son específicos, y si los valores de glucosa son demasiado altos en cualquier momento, se diagnostica diabetes gestacional, lo que requiere control metabólico para evitar riesgos para la madre y también para el bebé, para el feto. En el aula hicimos la práctica de la tolerancia oral a la glucosa con nuestra compañera Zuleini. Ingirió una glucola. Al inicio su glucemia basal estaba en 69 miligramos por decilitro. Después de la media hora que ingirió la glucola, la glucemia estaba en 121 miligramos por decilitro. Luego de la hora o los 60 minutos estaba en 134, y a las 2 horas o 120 minutos estaba en 119 miligramos por decilitro. O sea que después de las 2 horas la glicemia o el nivel de insulina, de glucosa en la sangre, pues disminuyó bastante. Aquí vemos la gráfica como en el primer tiempo, que fue cuando ingirió la glucola, la glucemia estaba normal. Luego de los 30 minutos ascendió aquí. Luego de los 60 minutos o la hora ascendió más. Y después de las 2 horas pues disminuyó. Muchas gracias.